Empezamos y empezamos con mi colega Fernando Ortega Mediero, compañero del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cataluña, presidente de la Comisión de Industrias Alimentarias y una persona inquieta que escribe muchísimos artículos de reflexión, que participa en multitud de foros, de debates, que siempre está preparado, que nunca tiene un no por respuesta y del que tengo que deciros también, a título personal, que siempre que tengo la oportunidad de escucharle aprendo muchas cosas de él y estoy convencido de que hoy no será ninguna excepción. Así que el sector agroalimentario y la energía es el tema de tu exposición. Fernando, cuando quieras, adelante. Bueno, pues gracias, Víctor, y me has puesto ya rojo, ya de salida, porque tantos halagos. Bueno, a ver, que en un sitio donde hablemos de energía y hablemos de reindustrialización se ponga el sector agroalimentario es de agradecer, porque muchas veces somos un sector que quedamos como al margen, ¿no? Parece como que no contamos dentro de la economía. Y un poco como Víctor me pidió, a ver si funciona. Eso, como Víctor me pidió que empezara con alguna cosa pues que realmente significara algo en el sector, os diré que muchas veces la energía ha supuesto algo que ha sido como una relación de amor-odio dentro de la agroalimentación. Y fijaros la frase, no sé si conocéis a este personaje, se llama Larry Fink, es el CEO del mayor fondo de inversión que hay a nivel mundial, y hace unos años ya dijo que no nos teníamos que preocupar tanto del precio del petróleo como nos teníamos que preocupar del precio de los alimentos. Y al final parece que la historia le está dando la razón, ¿no? Y de hecho, nos está pasando en la agroalimentación que hemos pasado como en una ley pendular. En la época del COVID éramos los mejores, nuestra actividad era una actividad esencial, bueno, pues eso, había halagos, había todo que bien que lo hacíamos, y en cambio ahora parecemos los malos de la película, ¿no? Bueno, pues fijaros estas frases, porque estas frases son muy definitorias de luego la que vienen las casuísticas respecto de la determinación de sectores. Es importante saber que la agroalimentación es un sector fundamental, y es un sector fundamental porque al final lo que está haciendo es alimentar al mundo. Y fijaros la progresión que se supone que va a tener el mundo, en que en el año 2050 seremos 10.000 millones cerca, ¿no? Hay 9.500, 9.800 millones de personas. Eso significa que, continuando con los procesos como lo estamos haciendo ahora, seguramente necesitaremos, se habla de unos 3 planetas Tierra. O sea que, por lo tanto, ahí hay que aplicar mucha ingeniería para que con los recursos y la gestión de los mismos podamos llegar a alimentar al nivel de población que citamos. La agroalimentación es un sector estratégico y eso siempre es un tema que he defendido en todos los foros, artículos y ponencias que he hecho. Somos ingenieros, ¿no? Y eso hay que demostrarlo con datos objetivos. Pues bueno, ahí tenemos unos cuantos datos que lo fijan al sector agroalimentario como uno de los fundamentales dentro de la economía. Podemos decir que que el sector agroalimentario tiene un 12% del Producto Interior Bruto, la generación de empleo que realiza, la vocación exportadora que tiene, y luego otra cosa muy importante, que es un sector que aporta valor añadido a la balanza comercial. Otro tema importante ¿cómo somos respecto de otros países? ¿Cómo nos podemos comparar? Pues ahí tenéis un poco las cifras. Ya podéis ver cómo somos eficientes, somos productivos y estamos en un ranking a nivel de la Unión Europea más o menos en el 4.º puesto. Pero yo quiero que os fijéis en la segunda parte. Muchas veces la industria agroalimentaria se tiene como menos tenida dentro del sector. Pues imaginaros el potencial nuestro o la realidad nuestra, ¿no? Somos 7 veces la industria farmacéutica o 2 veces la industria de automoción. Solamente la industria cárnica es mayor que toda la industria de automoción que tenemos aquí. Con lo cual, eso significa que, por lo tanto, cuando hay que debatir, cuando hay que discutir, cuando hay que implementar medidas, la industria agroalimentaria tiene también algo que decir. Si lo llevamos a nivel de Cataluña, pues veis que todavía las cifras son más elevadas, llegando hasta casi un 30% del PIB, si incluimos toda la parte Horeca y comercialización, y como 4.000 empresas, 90.000 puestos de trabajo, y sobre todo aquí en Cataluña la generación de un universo, que es el universo AgriFoodTech, que también ha entrado en la gestión del tema energético y el tema de sostenibilidad, cosas que van muy ligadas, y que, como vemos,
1.500 empresas de esta tipología que son las que nos van a dar innovación y evolución en el sector. Obviamente, la agroalimentación se constituye en un ecosistema. Ya veis que definimos una cadena de valor que es compleja, en la cual existen unos inputs y uno de ellos es el tema energético. Pero junto con él tenemos que gestionar más recursos todavía. Gestionamos personas, gestionamos equipos, gestionamos materia prima, gestionamos transportes, logística, etc. O sea que, por lo tanto, el ecosistema agroalimentario es un ecosistema con una elevada complejidad, con muchos eslabones y la intervención de muchos agentes dentro del mismo. Como tenemos que hablar de energía, vamos a ver cuál es el comportamiento de la agroalimentación o del sistema agroalimentario dentro de lo que es la energía. Hace tiempo que en la industria agroalimentaria se planteó ya el tema de realizar una gestión o una eficiencia energética, si no, realmente hoy en día no estaríamos donde estamos. ¿Por qué? Los valores los vemos. La industria agroalimentaria es el segundo sector en consumo de la energía que se consume en este momento en España. Aproximadamente un 14% del consumo energético es de la industria agroalimentaria. Tenemos mucha dependencia del gas y electricidad, lo que pasa que, como veremos, las condicionantes han ido haciendo cambiar el mix como tal. Es muy intensivo en calor, electricidad y en otros tipos de energía, propiamente por los procesos productivos que tiene. Significa un elevado porcentaje del PVP final. Aquí he supuesto hasta el 5%. Depende de qué tipos de productos, esto todavía puede ser más acusado, ¿no? Y es uno de los sectores que ha invertido más en energías renovables. El listado es, en el 2023, hasta 70 proyectos existen dentro de la industria agroalimentaria dirigidos hacia la implantación de placas fotovoltaicas, igual que eso en otras mejoras que se han realizado. Por lo tanto, es un insumo muy importante en nuestro proceso productivo. ¿Y por qué es un insumo importante? Pues porque nosotros fundamentalmente lo que tenemos que hacer es prolongar la vida útil de nuestros productos, y eso se hace aplicando energía. Queremos como consumidores que aquel producto que nosotros vamos a consumir dure más tiempo y tenga las máximas condiciones organolépticas, así como de sanitarias. Pues eso se hace obviamente aplicando energía en nuestros procesos. Además, tenemos una herramienta que nos facilita el tema de la eficiencia energética, que es el escandallo. En todo escandallo, dentro de nuestra industria agroalimentaria, la energía forma parte del mismo, la aplicación de ese coste y de cuánto tenemos que aplicar para poder conseguir esas características que nosotros hemos determinado en el producto. Y además hemos aplicado una gestión de energía basándonos en dos conceptos. Uno, innovación, y otro, tecnología. Y si vais a alguna industria agroalimentaria lo vais a ver, cómo la innovación ha sido un factor que también no solamente se ha aplicado al producto, sino también a la gestión de esa propia energía. Incluso lo que se ha realizado, lo que se ha llegado a hacer en ese concepto de gestión de energía es modificar las planificaciones y procesos productivos para adaptarnos a, por ejemplo, cuando tengamos la energía más barata o tengamos excesos de energía y podamos aprovecharlas, ¿no? Como digo, se han realizado importantes inversiones. 70 proyectos en placas fotovoltaicas no es banal, pero luego si incluimos también todas las mejoras y modificaciones que se hacen en las plantas productivas, pues podréis ver que realmente es un factor totalmente clave para lo que es la rentabilidad e incluso la competencia como tal. El otro día estaba en Mercabarna con una empresa del sector y me decía que claro, que es que el mix energético que están teniendo pues les está condicionando mucho su forma de gestionar y su forma de trabajar. ¿Por qué? Porque al final esos costes no los puede repercutir como tarifas a sus clientes. Entonces al final tiene que venir por una eficiencia propia del sistema, ¿no? Además, en lo que es la parte agroalimentaria, la gestión y la eficiencia de la energía se ha relacionado mucho y se ha implementado con también muchas acciones de sostenibilidad, ¿vale? Como un parámetro que ha permitido a las empresas aplicar ese factor estratégico que es la sostenibilidad en sí. Ya que estamos en un foro donde mayoritariamente somos ingenieros, pues os diré que también en la elaboración de los proyectos para la ejecución de las industrias agroalimentarias, uno de los factores que se tiene muy presente es cómo gestionaremos la energía, qué tipo de instalaciones se llevarán a cabo, la eléctrica, la de vapor, la instalación de frío, etcétera. Todas esas
pues es un factor de diseño muy, muy importante. Aquí os pongo, por ejemplo, un ejemplo de una industria agroalimentaria, en este caso Heineken, ¿no?, elaboradora de cervezas. Fijaros las inversiones que realiza, de forma que va a tener la planta fotovoltaica mayor a nivel europeo, ¿vale? De forma que, fijaros el objetivo, es, aparte de rebajar lo que decíamos en la sostenibilidad, rebajar las emisiones de su cadena de valor un 24%, el 64% de la energía que va a tener en el año 2024 va a ser energía de fuentes renovables. Por lo tanto, una concienciación muy importante en el sistema. Ahora pasamos al otro punto, la industrialización. Yo soy un ferviente defensor de la industrialización. Como sabéis, a nivel del sistema agroalimentario tenemos el sector primario, ¿vale? Es el productor, el agricultor, el granjero o el de la ganadería, pero luego tenemos el sector transformador. Y el sector transformador tiene una serie de ventajas para lo que es el sector económico en sí. Primero, porque aporta un valor añadido enorme. O sea, no tiene nada que ver cuando nosotros exportamos manzanas que cuando exportamos mermeladas. O sea, eso está claro que las dinámicas son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, Francia consume mucho queso y menos leche líquida. Nosotros al revés, consumimos mucha leche líquida y en cambio generamos poco queso. Entonces, como podéis comprender, el mix que se genera de valor añadido es muy diferente. Además, cuando se implantan industrias en zonas de nuestra geografía, generan una estabilidad laboral, una subida de renta automáticamente. Eso hay un estudio último que ha hecho el Departamento de Economía aquí en Cataluña, donde se observan las diferencias del incremento de esa renta per cápita y, por lo tanto, del poder adquisitivo de las zonas. Además, fija población en el territorio. La famosa frase de la España vaciada. Bueno, pues os pondré ejemplos en los cuales veréis como cuando hay un polo industrial agroalimentario, alrededor se fijan poblaciones y además es una población de tipo atrayente y estable, ¿no? También se generan infraestructuras. Si yo monto una industria, obviamente tendré que tener la infraestructura. Podré generar carreteras, todo el tema de las redes de suministro, etcétera, dentro de la cuestión. Además, aporta una masa crítica dentro de la cadena de valor. Yo, si tengo una industria y puedo transformar ese producto y tengo un volumen, podré ir a negociar mejor con las partes finales de mi cadena de valor, que son precisamente pues, toda la distribución, etcétera, ¿no?, que si no lo tengo. Además, se valoriza en exportación. No es lo mismo exportar naranjas que exportar zumo de naranja. Y luego, al final, genera una evolución y un desarrollo del ecosistema global donde esté ubicado. Aquí tenéis dos ejemplos que son lo que os comentaba de la generación de los polos industriales basados en un sistema agroalimentario. Dos zonas que seguramente si no existieran estas industrias agroalimentarias, pues serían zonas, yo diría, de turismo, de ruralidad y con poca población. Los dos ejemplos son Noel, que es una industria cárnica, ahora es una industria que aparte de carne hace otros productos agroalimentarios, pero que ha conseguido en una zona centralizada cerca de Olot, en la provincia de Girona, pues generar un polo industrial, pues que ya veis, 2.000 trabajadores, por ejemplo, ¿no? O sea, ha generado renta per cápita, ha subido el poder adquisitivo de la población. Otro ejemplo, Bonaria. Bonaria, una empresa que empezó como cooperativa y ahora ya es una SA, integrada totalmente en la cadena de valor, desde la producción primaria hasta sus tiendas, y que ha hecho otro concepto. El polo inicial, que era Guisona, ahora va a ser otro polo similar en Épila, en la provincia de Zaragoza. O sea que por lo tanto, un modelo totalmente exportable y que ha conseguido que una zona, Guisona, que si vais a 20 kilómetros más allá encontraréis prácticamente el desierto, pues una zona concentrada y una zona con una renta per cápita y un poder adquisitivo fuera de lo que pueda ser habitual. Hagamos un poco de previsión de futuro. ¿Cómo vemos un poco o qué cuestiones hay que tener un poco en cuenta, ¿no?, para tirarle la pelota a Víctor directamente, ¿vale? Cosas en las cuales reflexiono. Primero, estamos en unos tiempos de elevada complejidad y de incertidumbre, ¿no? Y a mí hay un factor que siempre me preocupa, que es
la presión esta legislativa y burocrática que cada vez vamos teniendo en todo. Y en la energía y en la industria no es un factor que quede ajeno, ¿no? La media de legislación es 3 tipos de legislación de diferentes estamentos diaria que afectan al sector agroalimentario. Esto es un tema que parece como un poco inviable. Y luego ciertas decisiones que se toman en un determinado momento y que afectan luego a posteriori al sector, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso cuando se premiaba el bioetanol y afectó directamente al precio del cereal. Y eso hizo subir de repente pues, a precios exorbitados, lo cual generó un problema dentro de la cadena de valor, porque aumentó el pienso, el ganado, la carne, etc. Al final todo ligado, ¿no? Después que hay decisiones de tipo geopolítico y geoestratégico que cada vez nos van a afectar más, y en ello obviamente la energía y la industria, ¿no? Aparte de, como hemos visto al señor Larry Fink diciendo que el sector agroalimentario es un sector atractivo y que por qué no invertir allí y ver a ver qué rentabilidad puede sacar. Luego otro tema que es, obviamente, todos los conceptos que van ligados a economía circular. Yo creo que ahí hay una gran dimensión a realizar y en ellos, obviamente, también la energía, con todas las inversiones, por ejemplo, en plantas de biogás, etcétera, que están previstas y otras tipologías de energías alternativas, ¿no? Nuevos modelos de negocio que se enmarcarán dentro de la sostenibilidad y que afectarán directamente a la gestión de energía, innovación, tecnología, la progresión de la transición energética. Seguro que hablaremos durante el debate de los conceptos de descarbonización, emisión cero, etc. Después, un efecto que lo iréis notando cada vez más y que es uno de los causantes, por ejemplo, de la subida de precios, como es la denominada desglobalización. O sea, antes éramos muy eficientes con cadenas de suministro, con producto que se hacía fuera, que venía aquí, que se podía comercializar. Eso con el COVID se ha roto totalmente y eso ha generado que precisamente necesitemos unos recursos, que tenemos que estar cerca de las zonas de consumo para poder suministrar a nuestros puntos de suministro y de venta como tales. Esa deslocalización o esa desglobalización, bueno, habrá que irse digeriendo. Y por último, obviamente, una apuesta por la ingeniería. Todo esto que decimos, si no es una base técnica juntamente con la parte económica, difícilmente podremos llegar. ¿Vale? Perfecto. Gracias, Fernando. Gracias.